Estamos en el libro Primera de Corintios. El mensaje de hoy se llama Las operaciones del Padre. Y no vamos a alcanzar todo hoy, pero vamos a llamarle Las operaciones del Padre, parte 1. Si usted quiere escribir, si ahí en su casita tiene su libretita y quiere hacer sus anotes, le va a servir, hermano, de edificación en su vida. Y vamos a leer el primero de Corintios, capítulo 12, versículo 1. De ahí nos vamos a saltar al versículo 4 para leer del 4 al 6. Amén. Entonces leemos la palabra del Señor y dice la santa y bella palabra: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seas ignorantes. Brincamos al 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Yo quisiera hacer hincapié en eso. El que hace todas las cosas en todos. Amén. Y antes de orar por la palabra, no dice en unos cuantos, no dice en algunos, dice en todos. Eso nos incluye, hermano, a todos nosotros, que Dios va a tener diferentes operaciones en todos. Así que allí en su casa diga en mí. Aquí si estás en la iglesia, hermano, diga en mí. Amén. Entonces ahora sí oramos por la palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos y que fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Por lo mismo te suplicamos, danos, Señor, la fuerza, la instrucción, la palabra, la guianza, la llenura, Señor, bendito Dios, y el auxilio, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te suplico, Espíritu Santo, por favor, auxíliame, Señor, para llevar esta palabra al corazón de mis hermanos y también al mío, Señor. Revélanos, enséñanos, instrúyenos lo que tú deseas enseñarnos, Señor. Amén y amén. Cuando vemos, hermano, empezamos a ver esa cosa maravillosa, ese asunto maravilloso. Hoy me voy a ir un poquito despacito en esta parte porque pudiera ser que lo enredo. Y no quiero enredarlo, sino quiero desenredarlo, quiero enseñarle. Y a veces vamos demasiado rápidos. Fíjese que en esta palabra, si vamos a leer del 12:1, dice que hay dones espirituales. Amén. Y en nuestra mente, hermanos, siempre ponemos que los dones espirituales son los dones del Espíritu y hasta ahí acabamos. Pero no. Él habla de los dones espirituales en todas las etapas, en todas las épocas que hay en la tierra, hermano. Dios ha dado dones espirituales. ¿Qué es la palabra don? Él viene del griego carisma, que quiere decir regalos. Dios ha dado regalos espirituales, hermano, en todo tiempo. En el tiempo del Padre, es decir, desde Adán, hermano, hasta la cruz, hasta Jesús, el Padre dio regalos. Después de que vino nuestro Señor Jesús, hermano, y estuvo en la tierra, también dio regalos. Y ahora que el Señor se fue, dijo: no los dejaré solos, sino enviaré al Consolador. Amén. Y ahora en que estamos en la etapa del Espíritu Santo, o en el tiempo del Espíritu Santo, o en la época del Espíritu Santo, el Señor sigue dando dones. Amén. Pero todo el tiempo Dios ha dado regalos a los hombres. Hoy nos dice la palabra del Señor que no seamos ignorantes, que no quiere el Señor que ignoremos, que no sepamos lo que estamos viendo. Amén. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, por favor, la atención es aquí. No sé si están viéndome a través del teléfono, pero debe ser aquí. Amén. Perdón, tenemos que corregir a los hermanitos a veces porque se ponen a ver cuántos están usted conectados, tal vez, hermano. Amén. Necesito que entienda esto, porque esto es importante. Hay dones espirituales en toda etapa.
Amén, en toda época. Desde que Dios puso a los hombres, Dios ha tenido en el corazón la generosidad de dar regalos a los hombres. La palabra de Dios dice que no seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. Amén. Ahora en el 12:4 dice que hay diversidad de dones. Diversidad quiere decir que hay varios dones, que hay varios regalos, pero el Espíritu es el mismo. Pero también dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya no dice el Espíritu, ahora dice el Señor. Pero también dice que hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Amén. Si usted lo lee despacito, va a haber 3 diversidades. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Amén. En la diversidad de dones nos dice que son dados por el Espíritu Santo. En la diversidad de ministerios dice que son dados por el Hijo, por Kurios, es en griego, por el Señor. Pero también hay diversidad de operaciones y ahí ya las da por medio del Padre, que es Dios. En griego la palabra que usa es teos. Amén. Es decir, los dones, la diversidad de dones por el Espíritu Santo, diversidad de ministerios por el Hijo y diversidad de operaciones por el Padre. Amén. Es decir, capítulo 12:4 habla del Espíritu Santo, capítulo 12:5 habla de nuestro Señor Jesús y capítulo 12:6 habla del Padre. ¿Hasta ahí estamos bien? Y hoy vamos a ver el 12:6. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Cuando dicen todos, a mí me llena mi corazón de gozo, porque quiere decir, hermano, que lo hace en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Amén. Y dice que hace diversas, quiere decir, variedad de operaciones el Señor. Y la palabra que usa para operaciones, hermano, es la palabra griega energema o energeo, del griego 17:54 y 17:55, que quiere decir que Dios es activo, eficiente, eficaz, que obra y opera en todos nosotros. Cada una de las operaciones de Dios, cada una de las diversas operaciones de Dios, hermano, que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, son obras eficaces y eficientes, porque nuestro Dios es activo. Nuestro Dios no descansa, nuestro Dios no duerme, nuestro Dios no toma vacaciones. Él sigue haciendo operaciones, hermano. Desde antes de que la tierra fuera formada, el Señor ya trabajaba en otras creaciones, en otras galaxias, en otros cosmos, le iba a decir. Amén. Pero el Señor, desde que también creó la tierra, hermano, ha seguido trabajando. El Señor hasta el día de hoy sigue trabajando. Me recuerdo las palabras de mi amado Señor Jesús, que decía el sábado, dice, mi Padre aún en este día trabaja, por lo mismo yo también trabajo. Y el Señor no descansó, como dice ahí, sino creó el descanso. El que necesita descansar es usted y soy yo, pero nuestro reposo, nuestro descanso está en el Señor. El Señor no dice, me voy a ir a dormir 4 horas, al ratito regreso, porque ando un poquito cansado. ¿Verdad que no? No. En ninguna de las partes de la Biblia puede mirar eso. Amén. Amén. Ahora, ya me entendió esa parte, me estoy yendo despacito. ¿Cuáles son los dones o las diversas operaciones que Dios hace? Dios hace en 3 diferentes facetas. Podemos ver esas manifestaciones de parte de Dios. Una es maravillas, señales y prodigios. Y no estoy hablando del Hijo, estoy hablando del Padre. Amén. Ahora, si Dios hace esas maravillas,
prodigios, señales y prodigios, y la hace en todos, hermano. Quiere decir que usted puede hacer maravillas, señales y prodigios. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque son regalos de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Que nosotros ignoramos. Por eso Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, le dice: no quiero que seas ignorantes. Ignorante no es pecado. Todos ignoramos algo. Podemos ignorar. Yo, por ejemplo, no sé hablar chino. Soy ignorante en chino. No sé nada de fútbol, hermano. Soy ignorante en fútbol. No sé nada de... ¿Qué le gusta a usted? De la bolsa, de las acciones. Soy ignorante en eso. Pero eso no importa. Pero no seamos ignorantes en las cosas espirituales. Amén. Ahora, cuando el Señor se muestra en estas tres facetas, yo quisiera que fuera el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22. Y es fácil, ¿ah? Hechos 2. Amén. 2:22. Y vamos a leer despacito, porque por leer rápido nos perdemos estas enseñanzas, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, con prodigios y con señales. Amén. Amén. Que Dios hizo en medio vuestro a través de Él, tal como vosotros mismos sabéis. Entonces aquí como que, ¿cómo? Si el que las hizo fue Jesús, ¿cierto? ¿A quién fue el que vieron? A Jesús el Nazareno. Amén. A mi Señor, a mi amado, al que estoy esperando que venga por mí. A Él fue el que vieron. Aleluya. Pero esto le va a sorprender un poquito. Estoy metiéndome ahora sí un poquito más adentro. El que verdaderamente hizo las obras, perdone, no se vaya a decir, no fue Jesús, sino el Padre a través de Él. ¿Será que Jesús no tiene el poder? ¡Claro! Él es Dios. Pero Dios opera a través de todos. Y todos incluye a Jesús. De hecho, Él es el apóstol del Padre. Porque hay apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. ¿Cuál fue el primer apóstol? Jesús. Amén. Pero bueno, esa es otra situación. Es decir, que el Padre obró a través del Hijo. Quien hizo los milagros, las señales y los prodigios del Hijo es el Padre. Y usted pudiera, algunos de ustedes pueden decir: no, usted me está desviando, no sé a dónde me está llevando. Pero mire, vamos a verlo en Juan capítulo 3. Ahí había un hombre llamado Nicodemo, que llegó de noche a buscar al Señor. Dice Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y usted podría decir: no, es que Dios estaba con él, pero el que hacía las obras y señales es Jesús. Bueno, ¿será que Jesús mienta? No. Ok, entonces vamos a oír lo mejor de labios de Jesús, porque en Hechos 2:22, aunque lo escribe Dios a través de a través de Lucas, fueron palabras que salieron de la boca de Pablo. Amén. En este que acabamos de leer, que es escribiéndolo Dios a través del apóstol Juan,
fueron palabras de Nicodemo. Amén. Pero ¿por qué no lo oímos del Señor Jesús? ¿Quién mejor Él para explicárnoslo? Amén. Entonces vamos a Juan capítulo 14, versículo 10. En mi Biblia las palabras aparecen en rojo, que me quiere dar a entender que son palabras literales de la boca de mi Señor. Amén. 14:10, ¿está usted conmigo? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿Será, hermano, entonces que podemos dar esto como válido? Que es el Padre obrando a través del Señor Jesús. Es decir, déjeme, me voy a regresar más atrás, pero quiero aclarar esta parte. Las maravillas, las señales y los prodigios los hace el Padre en todos y a través de todos. Dios tiene vasos, y qué vaso más hermoso y más poderoso que mi amado Señor Jesús. Como Él no hay otro. Él es el principio, es el primogénito. Él tiene el principado en todo. No hay nadie mejor que el Señor. Amén. Pero hay alguien mayor que mi Señor Jesús, aunque los tres son uno, usted sabe, ¿verdad? Porque aún el Señor dice, le da al Padre la honra. Amén. Entonces, ¿qué son las cosas que hace el Señor Padre en los diferentes vasos? Usted va a mirar eso. La palabra milagros, en mi Biblia dice milagros, en la de usted podría decir maravillas, es la misma palabra. Es del griego 14:11, que significa, se nombra dunamis. Tal vez lo he escuchado en algún otro lado. Dunamis significa la fuerza de Dios, pero es la fuerza, su poder, es el milagro, el poder y la capacidad inherente que usa Dios. Yo quisiera tener ese dunamis. En otras partes de la Biblia aparece la palabra dunamis, que significa poder. Pero específicamente aquí, hermano, significa que a través de ese poder el Señor va a hacer maravillas, va a hacer dunamis a través de ese poder de Dios. Amén. Para que pueda mirarlo un poquito más claro, si usted busca en Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12, dice que Dios, ya vimos que Dios, el Padre, cuando yo digo Dios en esta ocasión, me refiero al Padre Celestial. ¿Estamos en esto? Ok. Ya vimos que Dios hacía milagros, señales y prodigios a través del Señor, de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Está convencido de ello o no? Sí. Vamos a mirar más adelante. Pero también Dios hacía milagros y prodigios a través de Pablo. Y lo podemos ver en Hechos 19, capítulo 11. Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Amén. Amén. Allá en su casa diga amén. Amén. Aleluya. Amén. Okay. Por favor, yo voy a hacerle como un sacerdote católico, voy a poner las fotos de ustedes para sentir que está usted aquí. Pero no, Dios nos guarde, esperamos que el Señor nos deje volvernos a mirar pronto, hermano. Amén. Me hace falta la congregación, ¿verdad? Que estamos en las redes. Es mejor estar unidos, es mejor congregarnos. Dice la palabra del Señor que nadie deje de congregarse, ¿verdad? Hoy nos tenemos que congregar a través de los medios electrónicos, pero es mejor la fiesta, ¿verdad? A ver, vaya a ver usted una fiesta de lejos, ¿verdad? Nomás los videos, no, hay que estar ahí, hermano. No es lo mismo mirar, comer que comer, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Bueno, hoy vamos a ver la parte de maravillas. Es decir, el Señor estoy hablando del Padre. El Padre hace maravillas, señales y prodigios. Vamos a ver
solo la mitad de maravillas, porque dentro de las maravillas que Dios hace, se divide en dos partes, que son, hermano, las sanidades y el resucitar muertos. Maravillas o milagros. Sanar a alguien que ya está desahuciado, hermano, es un milagro. Sí, amén. Y levantar a un muerto, yo lo considero un milagro aún mayor. Amén. Amén. Sí. Pero hoy vamos a ver solo la parte, hermano, de sanidades, a menos que me dé tiempo. Pero bueno, el Padre, literalmente el Padre, ya no estoy hablando, digamos, imaginemos que aquí está la cruz, esto es después de la cruz y esto es antes de la cruz. Cuando miramos en la cruz, miramos al Señor Jesús, obviamente nos cuesta trabajo entender que es el Padre a través de Él, porque para nosotros nuestro Señor es el Señor Jesús, y estoy de acuerdo en eso, amén. Pero sobre Jesús está el Padre. Él dice que Él es, Jesús mismo nos dice en la palabra, que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y la cabeza de Jesús quién es? Padre. No quiero faltar el respeto de ninguna manera a Jesús. Para mí es mi Señor, Él es el que me llamó, es el que me salvó, es el que me limpió, es el que me restauró, es el que me guía, el que me auxilia a través también del Espíritu Santo. Amén. No me malentienda, no estoy quitándole gloria ni honra a mi Señor Jesús, pero me es necesario enseñar también lo del Padre. Entonces, antes de la cruz, el Señor operaba. Hacía diversas operaciones, hacía diversos milagros, hacía diversas señales y también hacía diferentes prodigios. En la cruz, hermano, con mi amado Jesús, hizo el Señor Jesús, hizo el Padre a través del Señor Jesús y a través de los discípulos. Amén. Amén. Y ya después de la cruz, hermano, mi Señor se fue a la diestra del Padre. Y ahora el Espíritu Santo, es decir, el Padre a través del Espíritu Santo pone los vasos y ahora el Padre sigue haciendo maravillas, milagros y prodigios. Amén. Porque yo sigo sabiendo, conociendo de gente que resucita, hermano, de gente que levanta muertos, de gente que sana. Amén. Aleluya. Dios no ha dejado de trabajar, el Padre no ha dejado de trabajar. Pero en la época del Padre yo quisiera traerle un ejemplo. Podemos ver, hermano, a Naamán. Ahí no aparece mi Señor Jesús. Ahí aparece otro vaso. ¿Quién es ese vaso? Eliseo. Dios opera a través de Eliseo y Eliseo nunca miró a Naamán. ¿Se da cuenta? Se recuerda, ¿verdad? Que Naamán era el sirio que tenía lleno de lepra. Una de sus sirvientas le dijo: si tú fueras allá a Israel, mi Señor te sanaría, porque allá hay un profeta que es varón de Dios. Y entonces, hermano, Naamán fue y le pidió carta a su rey, porque él sabe lo que es sujeción. Fue y le dijo a su rey, al rey de Aram: dame una carta. Y llevaba regalos, hermano. Naamán, fíjese nomás, Naamán el sirio no quería ir a buscar el favor de Dios con las manos vacías. Naamán el sirio llevaba varios regalos, lo puede leer usted en Segunda de Reyes, capítulo 5. Pero me sorprende la sujeción de Naamán. Naamán pudo haber ido por sus propios medios, ¿verdad? Por su propia voluntad, pero no. Él acudió a su rey y le dijo: mira, yo quiero ir a Israel, pero ¿por qué no me mandas, verdad? Y entonces el rey de Aram le escribió una carta al rey de Israel. Es decir, de rey a rey. Amén. Y cuando el rey de Israel, hermano, lo puede ver en 2 Reyes capítulo 5, versículo 7. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo estas palabras: ¿acaso yo soy Dios para dar muerte o para dar vida? Es decir, el rey de Israel no tenía el poder de Dios en él, porque no sabía usarlo, ni lo tenía, o Dios no quiso usarlo. Pues habría que investigar muchas cosas, pero me voy a esto. ¿Acaso yo soy Dios
para dar muerte o para dar vida, para que este rey de Aram me mande a decir que cure a este hombre de su lepra. Vean que lo que él busca es pleito conmigo. Lo que él quiere es hacerme la guerra. Pero hermano, alguien le dijo, no, hay un profeta. ¿Sí? Mandó decirle a Eliseo, dile que aquí hay profeta en Israel, que venga aquí ya. Y usted sabe la historia, ¿cierto? El profeta nunca le vio, nomás le dio la orden. ¿Por qué? Por el poder de Dios que estaba operando a través de Eliseo. ¿De quién era el poder? ¿De Eliseo? ¿De Jesús? ¿Del Espíritu Santo? ¿Del Padre? ¿Amén? Claro que a través de la llenura del Espíritu, y ahí me puede usted tal vez debatir esto, pero es decir, ahí el Espíritu Santo, perdone, no aparece en la Biblia, hasta ahí, en esa parte específicamente. Ahí el Señor Jesús tampoco está apareciendo. El que aparece es un varón de Dios, es decir, un varón del Padre. Amén. Usted sabe, le dio la orden, este Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán y pasó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y seguía igualito, hermano, hasta la séptima zambullida. Dios obró. Dice Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 14. Entonces él, hablando de Naamán, bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme la palabra del hombre del Padre, es decir, del hombre de Dios, Eliseo, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Es decir, ni granitos tenía, hermano. Limpio, limpio, limpio. Yo me imagino cuando vio la esposa de Naamán, qué guapo vienes hoy, ¿qué te pusiste? ¿Verdad? Amén. Porque hasta la fecha de hoy, hermano, muchas mujeres andan buscando cómo embellecer más su cutis. Yo le puedo decir, sumérjase en el Jordán 7 veces. ¿Ah? Y sale limpiecito. Claro, tiene que ser Dios el que opere eso. Amén. 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 Ayúdeme a decir amén, porque son poquitos y luego así. Ahora, en esta parte, hermano, es el Padre haciendo una de las diversas operaciones, pero ahorita a través ¿de quién? De Eliseo. Amén. Ahora, en la época del Hijo, ya estamos ahora sí con el Hijo. Jesús, yo traigo 2 ejemplos, aquí hay multitud de ejemplos, ¿verdad? Uno es el paralítico. Dice Lucas 5, 17 y 18. Un día que él estaba enseñando, ahí sentados había algunos fariseos, maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y esta parte me es muy importante. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿De quién se refiere? El poder del Padre estaba con Jesús para poder sanar. Es decir, el Señor estaba enseñando, había algunos fariseos, maestros de la ley, que habían venido de todas partes, Galilea, Judea, Jerusalén, pero el poder del Señor estaba con él. Cuando dice con él, está con E mayúscula, que quiere decir con Jesús, para sanar. ¿De quién venía el poder? Del Padre, amén. Bueno, dice aquí unos hombres entraron y lo pusieron en la camilla, y usted sabe la historia, lo trajeron en el techo, lo bajaron así, y el Señor Jesús lo miró y le dijo, tus pecados te son perdonados, y siguió predicando. Y empezaron a criticar al Señor. Si criticaron al Señor, ¿qué se espera uno, va? ¿Y quién es este para perdonar pecados? ¿Acaso Él es Dios? Ahora va a entender esta parte. Yo tengo potestad de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque eres el Padre en él, el que estaba perdonando los pecados. Amén. Y para que miren que tengo potestad para perdonar pecados, que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir toma tu cama, levántate y anda.
Y se levantó y se fue, hermano. Amén. Amén. ¿Quién operó ahí? Padre. El Padre a través de Jesús. Amén. Esta a mí me impacta mucho. A mí me gusta de muchas maneras. Le voy a explicar por qué. La mujer del flujo. A mí me gusta mucho. Yo me quisiera quedar ahí, pero bueno. Dice que había una mujer, bueno, Jesús iba camino a la casa de Jairo, le habían llamado a decir porque su hija estaba enferma y le fueron a decir que ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. El Señor le dijo, no temas porque tan solo duerme. Amén. Pero iban en el camino, hermano, iban así como cuando uno va al Swami, va lleno de gente, apretado así, hermano, y donde no guardaban su sana distancia en ese tiempo, iban todos juntos, hermano, apretaditos, hermano, y de repente una mujer lo tocó. Pero la palabra en Marcos capítulo 5, capítulo 5, 25, hermano, dice que había una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. Yo no sé qué significa eso, hermano, pero ha de haber perdido muchísima sangre y vivir así, posiblemente estaba muy débil. Amén. Dice, hermano, que los médicos la habían maltratado mucho. Lo dice de otra manera, dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos. O sea, es decir, la mujer no fue con uno y dos y ahí se quedó. Tenía 12 años, hermano, de ir el médico y no sanaba. Al contrario, lo habían hecho sufrir mucho. Y los médicos, hermano, perdonen, no son gratis. En ese tiempo no había insurance, no había Kaiser, hermano, no había HealthNet, no había Blue Cross. Había que pagar. Y dice ahí la palabra que se había gastado todo. Es decir, para pagar 12 años de médico debe haber tenido mucho dinero. Y en esos 12 años, hermano, se había gastado todo lo que tenía, pero sin provecho alguno. Y ahorita, hermano, hay mucha gente buscando en médicos por esta cosa que está pasando. ¿Y qué creen? Se gastan también mucho y se olvidan de buscar la mano de Dios, van a buscar la mano de los médicos. Amén. Amén. Dice que se había gastado todo que tenía sin provecho alguno y que no había mejorado, al contrario, había empeorado. ¿Se imagina, hermano? Usted va y paga para que le mejore la situación y se empeora. Así me pasó con un dentista, ¿verdad? Que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga, Señor. Como me hizo sufrir ese bandido. Y le pagué para que me arreglara la muela y yo decía, mejor nunca hubiera venido porque después me dolía toda la boca. Pero en fin, ya lo perdoné. En este caso, hermano, esta mujer había empeorado. Pero cuando yo hablar de Jesús, por eso es importante hablar del Señor, hermano. Por eso es importante hablar a los enfermos. Por eso es importante hablar a los que están en drogas, en vicios, en pecados. Porque ellos van a buscar al Señor. Amén. Cuando yo hablar de Jesús, se llegó a Él por detrás. O sea, llegó así como a la sospechosa. ¿Por qué no le presentó de frente? Porque ella tenía flujo de sangre y si ella tocaba a cualquier varón, ella hacía inmundo al hombre que tocara. Entonces, si ella hacía eso, la podían matar a pedradas. Entonces, en medio de todo el tumulto, hermano, la mujer mete la mano, yo creo, no sé si en medio de Juan o Judas o Pedro, hermano, pero metió la mano y lo tocó. Amén. Dice Marcos 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, hermano, le llegó por detrás entre la multitud, tocó su manto, porque ella decía, sin tan solo toco sus ropas, sanaré. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando lo tocó, dice Marcos 5:29, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Pero entonces Jesús, dándose cuenta, dice ahí, lo que quisiera que lo leyera, Marcos 5:30, dándose cuenta que había salido poder de él.
Dios, aleluya. Mire, hermano, perdone, tal vez lo voy a confundir un poquito. Jesús lo mira todo, pero él no se dio cuenta. ¿Me explico? Él va caminando y van todos ahí empujándole el anillo apostólico, ahí van, ¿va? Y de repente dice, alguien me tocó. Señor, ¿cómo dice que alguien te tocó? Si te venimos empujando. Entonces, ese es el otro evangelio, no está en Marcos, pero él lo puede buscar. Es que yo sentí que alguien me tocó de una manera especial, porque salió poder de mí. Es decir, esta mujer no le pidió al Señor, esta mujer arrebató Fe, aleluya. virtud, Dios. arrebató poder, arrebató, hermano, dunamis, un milagro, una maravilla, un poder de parte de Dios. Pero era el poder del Padre que está, bueno, vamos a ponerlo en pasado porque estamos hablando del pasado, amén, que estaba en él, aunque el poder del Padre sigue estando en el Señor, amén. Olvídese de la gente, dice, ¿quién ha tocado mi ropa? Ahí lo puede ver en eso. Ahora, ¿qué quiere decir? Que con Elías, el Padre operó a través, perdón, con Eliseo, el Padre operó a través de Eliseo para sanar a Naamán. Con el paralítico y con la mujer del flujo, el Padre operó a través de Jesús para sanar a la mujer del flujo y para sanar al paralítico. Claro, me suena así como que bien raro porque decimos, no fue Jesús, perdona, fue Jesús, pero el que hacía las maravillas, los milagros y los prodigios, es el Padre, es el mismo Dios, operando en todos. Esto incluye a usted, me incluye a mí, pero también incluye a mi Señor Jesús. Amén. Ahora, en esta época, que ya no es la época del Padre, perdón por decir, siempre el Padre sigue siendo el Padre, ¿verdad? Pero ya no es la época del Padre, no es la época del Hijo, sino estamos en la época o en el tiempo, en the season of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, o the Holy Ghost, como ustedes le digan, pero no me gusta decir Holy Ghost, me gusta más decir Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta época, ahora ya el Señor Jesús, mi amado, mi Señor, se fue a la diestra del Padre. Está allá. Pero dejó a sus apóstoles. Pero ahora ya fueron llenos del Espíritu Santo. Pero, ¿se acuerdan cuando me voy a retrasar un poquito? Voy a regresar un poquito a la pena. Cuando el Señor mandó a los apóstoles, no les dijo expulsar demonios, hacer sanidades. ¿Ah? ¿Quién operaba en ellos? El Padre a través de los apóstoles. E incluso a través de Judas, hermano. Porque Judas ha de haber liberado, hermano, y ha de haber hecho sanidades también. Pero ese era el Padre operando a los apóstoles. Pero vamos a regresar al tiempo del Espíritu Santo. El Señor se fue, ya no era, ahora recibiréis poder. ¿Qué es lo que iban a recibir? ¿Qué es la palabra poder? Dunamis. Amén. Recibiréis poder del cielo. ¿De quién venía el poder? Del Padre. Cuando recibas el Espíritu Santo. Esa era la señal. ¿Pero de dónde venía el poder? Del Padre. Amén. Entonces ya después dice en Hechos 3 que Pedro y Juan subían al templo en la hora novena, a la hora de la oración. La hora novena era a las 3 de la tarde. Y había ahí un hombre que estaba cojo de nacimiento, es decir, andaba así, ¿no? Desde que nació, ¿sí? Y que lo llevaban, yo me imagino que no caminaba, hermano, porque dice aquí que lo llevaban. Entonces, si estaba cojo, yo creo que tenía su pierna aún más pequeña, que no podía caminar. Posiblemente estaba lisiado de ambas piernas, no lo sé. Pero aquí dice que estaba cojo desde su nacimiento. ¿De qué tamaño era la cojera? No lo sé. Pero él no podía caminar. ¿Por qué? Porque lo llevaban y lo ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa. Y usted sabe la historia. Bueno, que no es historia, usted sabe este pasaje en la Biblia. Y entonces dice, y les pedía limosna. Él vio a los apóstoles del Cordero, hermano. Él vio a Pedro, él vio a Juan. Y en lugar de decirle, háblame del Señor, no le dijo, callitos, ¿no? O sea, bueno, una limosna, ¿va? Por el amor de Dios, yo creo que decía, ¿va?
¿Qué es lo que luego viene el hombre a buscar a los ministros, hermano? Porque pasa que llegan ministros y sí, yo quiero que Dios me bendiga, ¿va? Pero en lugar de qué cosas mayores. Pero bueno, no hablemos más de la gente, mejor vamos aquí. Dice que les pedía limosna porque entraban al templo. ¿Por qué no entraban al templo? Porque lo que iba a buscar al templo era Dinero. ¿ah? Entonces, si un hermano va a la iglesia, hermano, buscando, porque hay hermanos que vienen a hacer negocios, ¿verdad? No estoy hablando de lo que esté mal hacer negocios, ¿verdad? Pero en el tiempo de la iglesia, es iglesia, hermano. Amén. Amén. Él buscaba dinero, dice, lo ponían a la entrada. Dice, y al ver a Pedro y Juan que iban para adentro, hermano, bueno, no dice para adentro, ¿eh? Que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro y Juan, fijando su vista en él, les dijo, míranos. Yo me imagino que estaba ahí, sí, sentadito, ¿ah? Míranos. Y el hombre levantó su vista. No dice que extendió su mano, pero dice que volteó a mirarlos porque esperaba que le dieran algo. Si quieren lo leemos bien. Hechos 3:5. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero no se buscaron la cartera, hermano. No dijeron, espérame tantito, por aquí traigo el día 100. No. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas de lo que yo tengo te doy. Recibe en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Ahora ahí lo voy a enredar un poquito, pero ahorita lo desenredamos. ¿Quién sanó al cojo de la hermosa? Pedro. ¿Sí o no? No. El Padre a través de Pedro. ¿Por qué? Porque recibiréis poder cuando el Espíritu Santo llegue. Amén. ¿Sí me explico? Es el Padre operando en él. Porque no tengo plata ni oro, más de lo que tengo te doy. Pero ahora hay algo. En el nombre de Jesucristo el Nazareno. Deja ver si dice así. No lo voy a decir yo otra vez. Sí, Jesucristo el Nazareno. ¡Anda! Mire, hermano, yo estaba leyendo eso hace ratito y decía, ¡qué bárbaro! Le voy a explicar por qué. Póngale pausa ahí. Hay un pastor coreano que se conoce como el pastor como el de mayor rebaño, creo que se llama Pastor Cho. Y dentro de sus testimonio, él no era un pastor de 1 millón de ovejas, porque tiene muchísimas ovejas. Y sufre mucho, tiene enfermedades y etcétera. Bueno, no quiero hablar mucho de él, solo esta parte. Cuando él era pobre y llevaba el mensaje de casa en casa, dice que de una de las primeras cosas que Dios hizo a través de él, que agarró un hombre que tenía los huesos así, de las piernas. O sea, así. Encogido de las piernas. Por eso me recuerda esto. Y que dice que ayunó por él y oró por él y oró. Entonces cuando ya fue y le dijo, ahora en el nombre de Jesús, piernas nuevas, enderécese los huesos, los ligamentos. Y el hombre pues seguía igual, hermano. Entonces le dijo a otros dos, levántenlo. Y lo levantaron y el hombre con las piernitas arriba. Pues como estaba así, pero con las piernitas, ¿no? Y con los dos piernitas, hermano, encogido. Y que el pastor Cho le empezó a jalar los pies hacia abajo. Y el hombre gritaba, ¡ay, ay, ay! En el nombre de Jesús, enderécense huesos, enderécense. Y se le enderezaron las piernas. Y le reconstruyó el Señor las piernas al hombre este. Entonces yo decía, aquí nos demandan. Aquí está fea la cosa, ya no había lawyers todavía. Pero hermano, aquí, ¿a quién se anima? Y yo decía, eso no es de verdad que este hermano sí se aventó. ¿Y qué tal si el Señor no le respalda? Imagínate nomás qué problema. Porque le hubiera descoyuntado las piernas. ¿Sí me estoy explicando? Pero aquí dice que en la Biblia también aparece. Dice
que les dijo, no tengo nada más en lo que te doy, lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno, ¡anda! Pero él no se levantó. ¿Cuántas veces el Señor ya ha hecho un milagro en ti, pero no te quieres levantar? ¿Cuántas veces ya el Señor te ha dado una palabra de poder, una palabra de dunamis, hermano? Que el Padre quiere hacer una operación en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, y no quieres caminar. ¿Por qué? Porque hay duda. ¿Por qué hay duda en el hombre que fue? ¿Porque no le creyó a Pedro? ¿Porque no sintió nada? ¿Porque no miró nada? Y a veces estamos así. ¿Tenía poder Pedro en él de parte de Dios? ¿Sí o no? Amén. Pedro se le dijo, a ver qué pasaba, quién quita y pega. No, Pedro sabía que podía. Amén. Ahora lo dijo en el orden correcto, en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, en el nombre del Señor Jesús. Levántate. ¿Sí? En el nombre de Jesús. ¡Anda! Anda, para andar, ni modo que ande así, ¿va? Tiene que pararse y tiene que caminar. ¿Y cuántos de nosotros el Señor nos habla y no nos levantamos y no queremos caminar, hermano? A pesar de haber recibido una palabra de poder, una palabra de dunamis de parte de Dios, y no se levantó, hermano. Entonces dice que lo agarraron de la mano derecha y lo levantó. ¿Quién lo levantó? Padre. Físicamente Pedro. Pedro. Amén. Es decir, ya el milagro estaba hecho, ya la maravilla estaba hecho, pero él no creía. ¿Cuántas veces el Señor ya ha decretado algo y no lo has creído? Hace falta la mano de un ministro, hermano, que te agarre y te levante para que puedas caminar. Cuando lo levantó, yo supongo que les tiraron los pies, ¿no? Dice, lo levantó y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. ¿Quién levantó al paralítico cuando el Señor Jesús le dijo, levántate y anda, toma tu camilla y vete? ¿Quién lo levantó? Nadie. Le creyó. Y a este tuvo que levantarle. Entonces, es decir, hay diferentes niveles de receptores de milagros, ¿verdad? Amén. Amén. Y dice, al instante sus tobillos cobraron fuerza, de un salto se puso a pie. Ahora sí muy brincón, decía yo, ¿eh? Pero primero lo levantaron, lo jaló, yo creo, Pedro, y ya sintió que y anda. Dice, de un salto se puso de pie y andaba, y ahora sí entró al templo. Digo, gracias a Dios, entró a dar gracias, caminando, saltando y alabando a Dios, hermano. Antes no podía caminar, hasta brincos daba. Amén. Y todo el pueblo, el que le daba limosna, hermano, lo vio andar y alabar a Dios. Ya voy terminando. Estamos viendo parte de las operaciones del Padre, parte 1. Las maravillas. No hemos entrado ni a señales ni a prodigios, solo estamos viendo maravillas, y dentro de las maravillas hay dos facetas: sanidades y resucitar muertos. Amén. Pero hoy estamos viendo únicamente la parte de sanidades. Vimos que en el tiempo del Padre, por poner un ejemplo, hay muchísimos, pero puedo traer nomás uno, que Dios hizo diversas operaciones, el Padre hizo diversas operaciones a través de Eliseo. Amén. El mismo Padre hizo diversas operaciones a través de Jesús. El mismo Padre hizo diversas operaciones mientras Jesús vivía aquí en la tierra a través de los apóstoles, y eso incluía a Judas, porque los mandó a los 12 y ahí estaba Judas. Y hermanos, a ver cómo decía, pero Judas hizo milagros, o Dios hizo milagros a través de la mano de los apóstoles, incluyendo a Judas. Es decir, hermano, que si no, es que yo no estoy bien, Dios no puede obrar a través de mí. Dios puede obrar si a Él le place. Si usó una burra, hermano, ¿será que la burra era bien santa o bien obediente? No. A Dios dice que ese poder opera en todos. Amén. Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo.
pero era la mano del Padre por medio del Espíritu Santo, pero era el poder del Padre en la mano de Pablo. Amén. Ahora, esta es la parte importante. Todo esto que te he enseñado es porque Dios me dijo que te dijera esto. Ahora en este tiempo ya no está Eliseo, ya no está Elías aquí, aunque nuestro Señor Jesús está espiritualmente aquí. Me refiero, ese tiempo que estaba el Señor caminando en la tierra, ahorita no es. Los apóstoles ya pasaron a la presencia del Señor. Aquí no hay Pablo, no hay Pedro, no hay Juan, no hay Jacobo, no hay Santiago. ¿Me explico? Ahora es tu tiempo. Ahora Dios va a operar en todos. Amén. Dice Juan 14:12. En verdad os digo que el que cree en mí, esto lo está diciendo después de que dice, yo no hago las obras, sino es el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Ahora dice el Señor, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y me sorprende esto, porque me dice, aún mayores que estas hará. ¿Por qué otros van a hacer las obras? Y el Señor lo dice, porque suena feo, es que el Señor Jesús ya no está aquí. Porque yo voy al Padre. Pero el que se queda, hermano, aún mayores obras que yo hará. Amén. ¿Qué necesitas para hacer las obras? El que cree en mí. Necesitas creer en el Señor Jesús. Necesitas tener esa fe, hermano. Y todavía nos dice, por si hubiera duda, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todavía te dice y te agrega, si me pedís algo a mí en mi nombre, también yo lo haré. Amén. Pero a veces no recibís nada, dice, porque no sabéis pedir. Pedí para vuestros propios placeres, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. ¿Qué necesitas para tener ese poder, ese dunamis, hermano, en tu vida? Creer en el Señor Jesucristo. Fe. Vivir en santidad, hermano, ser lleno del Espíritu de Dios y pedir en el nombre de Jesús. Cuando el Señor Jesús lo hacía, o el Padre a través de mi Señor Jesús, Él no dijo en mi nombre, sino Él lo hacía. Pero hermano, ya después los apóstoles decían, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda la orden que le dio el Señor a los discípulos. Estoy en Mateo 10, 7 y 8. Cuando vayas a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es nuestra predicación? Que el Señor está cerca. No nomás de venir, sino que el cielo se ha acercado. Tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Tienes la sangre del Cordero en tu vida, hermano. Aleluya. ¿Lo crees? Sí, amén. Pero dígalo fuerte, con convicción, ahí en su casa, hermano. ¿Lo crees? Que tienes la sangre del Cordero y el poder del Espíritu Santo viviendo en ti. Dijo el Señor en Mateo 10, 7 y 8. Cuando vayas a predicar el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos. 1. Resucitar muertos, que es lo que vamos a mirar después. Limpiar leprosos, que es lo que pasó con Naamán. Expulsar demonios. Lo que recibiste de gracia. Date gracia, si no tenemos que cobrar. Mira, hermano, depende. Si es un solo demonio, yo creo que con $100 está bien. Pero bueno, depende, ¿verdad? Porque si es de los amigos, no, como 1,500, hermano. Ahora que si viene acompañado, pero si viene legión, ¿de cuántos millones estamos hablando? No, hermano. Lo que recibiste de gracia, dadlo. Yo he conocido y he escuchado gente que cobra por ir a orar, y eso es pecado. Están haciendo mercadotecnia del evangelio, hermano. Oiga, pastor, ¿y cuánto me cobra por ir a predicar a la iglesia? No, lo que me quieras dar. Si me das un platito de frijoles y si me das las gracias, también está bien. Con un vasito de agua me conformo. Y a veces les decía, hermano, con un vasito de agua que me dé, con eso. Ahora que si le pone ese vasito un burrito, pues está mejor, ¿verdad?
Pero es decir, no cobramos. Pero cuando ya uno pone precio, pasan dos cosas, ¿verdad? Bueno, mejor aquí sigamos adelante. Porque esto no es importante. Esto es importante. Jesús le dio la orden a los discípulos. Amén. Pero también nos dio orden a nosotros. A usted y a mí. Yo nunca he escuchado la voz del Señor que me diga, bueno, te lo mandó escrito para que papelito habla. Amén. Marcos 16:15, id por todo el mundo, predicar el evangelio, lo mismo que les dijo a los discípulos, y el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con las manos, aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. No, pastor, pero es que hay que guardar la sana distancia. Pues estira los brazos entonces. 6 pies de distancia. No, ¿verdad? Es que el Señor sana todo menos coronavirus. No, el Señor sana todo. Amén. Amén. Ahora viene la parte más importante. Ya estoy terminando. Ya termino en 2 minutos. 3 por si me tardo. ¿Cómo sanar? ¿Cómo resucitar muertos? Yo le pregunté al Señor, le digo, bueno, está todo hermoso y poderoso y yo quiero ese poder dunamis en mi vida, ¿eh? Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo le hago? ¿De qué manera actúo? Y el Señor me habló, hermano. Y me hizo la misma pregunta que yo le hice hace rato. Se lo voy a decir a usted también. ¿Estás convencido que tienes el Espíritu Santo dentro? Oye, se lo hago a usted en su casa. Se lo hago a cada uno de los que estamos aquí. Esta pregunta es para ti. ¿Estás convencido de que tienes el Espíritu Santo dentro? Amén, aleluya. Nomás hay una, corazón. Se lo voy a decir otra vez porque este mensaje es de oportunidad. A cada uno de los que estamos aquí, conteste. Si dice, no está bien, no está bien, pero ya cuando nos contestó, ya es obediente. ¿Estás completamente seguro que tienes el Espíritu Santo dentro? Amén. ¿Seguro? Amén. ¿Cómo puedes estar seguro? Se quedaron callados ahí, santo. Por los frutos. Hermano, tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Tienes que tener la llenura con el Espíritu Santo. Tienes que estar hablando con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se tiene que manifestar en ti, dando frutos del Espíritu, como dice la hermana, haciendo obras del Espíritu. Pero tienes que tener una seguridad que el Espíritu Santo está en ti. Tiene que haber un fuego en ti, hermano, que es el que te llama, el que te levanta, el que te motiva. Tienes que estar seguro que el Espíritu Santo está en ti. Si no estás seguro, búscalo y llénate de él. Aleluya. Yo le respondí al Señor, sí, estoy seguro por la fe que yo tengo al Espíritu Santo. Y me dijo otra palabra: ¿cómo puedes estar seguro de eso y puedes dudar al mismo tiempo que el poder de Dios está en ti? ¿Cómo puedes creer que el Espíritu Santo está en ti y dudas que el poder de Dios no está en ti? El poder de Dios está en ti. El Señor te ha llenado de ese poder. Aleluya, gloria a Dios. Y el Señor me hizo esa pregunta: ¿cómo puedes creer esto y no crees esto? Si es junto. Por la fe creo que el Espíritu Santo está en mí. Por la comunión, por los frutos, por la guianza, por la instrucción. Entonces usa también el dunamis, usa también el poder. Amén. Pero nos falta fe.
Hemos creído que vamos a ser nosotros. Y hermano, les recuerdo, no somos nosotros. Es el poder de Dios. Es la operación del Padre a través de nosotros. Porque la palabra del Señor dice claramente que estas diversas operaciones, déjenle busco aquí. Hay diversas operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Dios usó a Elías, Dios usó a Eliseo, Dios usó a Jesús, Dios usó a los apóstoles, incluso a Judas. Y me da coraje decir que Judas, ¿verdad? Pero lo usó a Pablo. Y hoy te quiere usar a ti. Amén, aleluya. Amén. Pero ¿qué obstáculo hay? Que no hay fe. Porque crees que va a ser en tus fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Entonces hoy no te dejo una tarea de parte de Dios. Si verdaderamente crees que el Espíritu Santo está en ti, también el poder de Dios está en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas 18:27, yo con esto termino, hermanos de alabanza. Él respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Estas señales acompañarán a los que han creído. Amén. Amén. ¿Qué necesitas para que estas señales te sigan? Creer, tener fe. Aleluya. Ya tienes el Espíritu Santo. Hermano, esa palabra de verdad a mí me movió. ¿Cómo puedes creer que tienes el Espíritu Santo y al mismo tiempo puedes dudar Amén. que el poder de Dios está en ti? Si la palabra dice claramente: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Gloria a Dios. Amén. 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 Yo le invito allá en su casa, hermano, como usted desee orar allá en su casa. ¿Se quiere postrar? Póstrese. Si quiere, hermano, pararse, párese. Pero hoy vamos a obrar en la fe del Señor. Dice la palabra del Señor: estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hay varios hermanos, muchísimos hermanos que hablan lenguas nuevas, pero dudan que sus manos puedan sanar. Aunque beban algo mortífero no les hará daño. Tomarán serpientes en las manos. Habla de espirituales, no vaya a agarrar así. Sobre los enfermos podrán sus manos y se pondrán bien. Hoy, por razón de que no podemos reunirnos, mis manos no las puedo poner sobre de ti, aunque yo deseo. Pero hoy el poder de Dios va a usar tu propia mano, hermano. El Espíritu Santo que habita en ti, mi amado hermano, mi amada hermana, va a operar en ti. El mismo Padre Celestial, a través del Espíritu Santo que habita en ti, se va a mover en tu vida. Si estás enfermo, pon tus manos sobre de ti. En el nombre poderoso de Jesús. ¡Ale! Yo te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús y a través del Espíritu Santo que obres en sanidad, Señor, en maravilla, en milagros, a través de las redes, Señor. Que sea tu mano, Padre, obrando en la vida de mis hermanos. Sana, sana, Señor, a cada uno de los enfermos, cualquiera fuere la enfermedad, porque es el mismo Dios que opera en todos, Padre. Solamente di: yo creo. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Recibe las fuerzas en el nombre de Jesús. Recibe
Recibe, hermano, hermana, órganos nuevos, poder de Dios. Hoy el Señor te está levantando como al cojo de la hermosa. Hoy el Señor te está limpiando como a Naamán, hermano. Hoy el Señor te está sanando como a la mujer del flujo. Si tú puedes estirar tus manos, si tú puedes tocar esa gloria, recibe el poder, recibe la maravilla, recibe el milagro, hermano. Urrabasakiriribasaya. Es el nombre del Señor. Es el nombre del Señor. Es el nombre. Él es el Dios de gloria. Es el nombre del Él es el Dios de poder. Nuestro Dios, nuestro Señor, está obrando en tu vida. Es el mismo Señor que opera en cada uno de nosotros.
lo hicieron. Todos los sanados. Bendita la basaira basoja. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No limites el poder de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Dame una ofrenda de palmas. Ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás, hermano, hermana. Recibe esa sanidad. Es de Dios, hermano. Es de Dios, hermana. No te dejes arrebatar. Recíbela. Recíbela. Es tu día. Es hoy. Es hoy. Hoy la recibiste. En el nombre poderoso de Jesús. Has estado esperando, me dice hoy el Señor. Es hoy. Recíbela. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu fuego. Gracias por los milagros, Señor, por las maravillas, por las sanidades, Padre. Gracias, Señor. Es tu poder, es tu palabra, es tu operación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos, Señor, de tu presencia, porque tu presencia permanece en nosotros. Ayúdanos a nosotros a vivir en tu presencia. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Y esa sanidad que Dios te dio hoy, no va a volver la enfermedad. No va a volver la enfermedad. No va a volver la enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. Lo declaro así por la fe en el Señor. No va a volver la enfermedad. Se ha ido para siempre. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde.